Hola, soy Paco Vallejo hablando para Chess24 y en este vídeo quería mostraros una receta que he encontrado para luchar contra la defensa escandinava con la jugada dama a5. También en otro vídeo hemos cubierto la jugada dama d6. Vamos a ir a la posición donde mostramos esta jugada. Vamos con e4, d5, esto es la defensa escandinava, d5, e por d5, dama por d5. Es una apertura que es una defensa que se suele usar mucho a todos los niveles, ya que es muy fácil de aprender para las negras. Entonces se aprenden unos esquemitas y la intentan jugar pues sin mucho conocimiento teórico. Pero con esta receta que os voy a mostrar hoy, creo que podéis contrarrestar y al mismo tiempo tampoco tener que estudiar vosotros grandes cantidades de teoría, que al final es engorroso y es difícil de recordar también. Dama por d5, caballo c3. En este caso vamos a ver dama a5, dama d6, como hemos mencionado antes, es otra posibilidad. Dama a5 es la variante más clásica, la principal. d4, caballo f6, caballo f3, y esta es la posición principal de esta línea. Las negras tienen unas 4 opciones razonables, por supuesto que hay más jugadas, pero bueno, yo diría que son las 4 jugadas más lógicas. Existen otras, pero realmente no conllevan demasiados problemas. Vamos a empezar con la más dudosa de ellas. En este caso sería caballo c6. Bueno, es una jugada típica. Las negras con el caballo en c6 presionan el punto d4 y normalmente intentan combinarlo con alfil g4 y enroque largo. Ese sería el plan de las negras para presionar con gran fuerza en el punto d4 y además conseguir, una vez la torre esté en d8, conseguir una ruptura en e5. Esa sería un poquito la idea. En este caso todo es un sueño porque la jugada caballo c6 no lleva a nada. Vamos a ver la refutación, es alfil d2. El alfil se coloca protegiendo al rey de e1 y amenazando con una descubierta con el caballo. Vamos a ver que, por ejemplo, tras la jugada alfil g4, ahora las blancas juegan caballo b5 atacando la dama. Única jugada dama b6. Y se llega a una línea relativamente forzada que incluye las jugadas c4, que amenaza c5, alfil por f3, dama por f3, caballo por d4 también casi única, y tras unos cambios en d4, dama por b7, dama e4, dama por e4, caballo por e4, alfil e3, y llegamos a una posición donde las blancas tienen pareja de alfiles y además solo tienen 2 islas de peones. Como vemos, tienen 6 peones conectados y tienen, es decir, solo 2 islas, 3 y 3. Sin embargo, las negras tienen una peor estructura, tienen 4 peones juntos, pero luego tienen peones aislados en c7 y a7. Entonces, esto da una pequeña ventaja a las blancas y además sin ningún riesgo, muy cómodo. Entonces, bueno, vamos hacia atrás porque esto realmente no es una gran línea, caballo c6. Vamos a ver alfil g4, que es otra jugada precipitada para las negras. En este caso, no están preparadas todavía las negras para clavar el caballo de f3. Vamos a ver el castigo, es bastante sencillito también. h3, buena jugada. Presionamos el alfil, obligamos a decidir al alfil. Y tras alfil h5, una secuencia muy típica en este tipo de líneas, jugar g4, echar de nuevo al alfil. Hay que notar que g4 y h3 en este caso debilitan el flanco del rey, pero ya que el rey todavía permanece en e1, pues podemos hacerlo sin ningún tipo de problemas. Ahora jugamos caballo e5 y tras caballo bd7, por ejemplo, que es una jugada natural, pues podemos simplemente jugar caballo c4 o incluso la jugada caballo por g6 nos otorga pareja de alfiles y un poquito mejor posición. En este caso creo que la jugada caballo c4 lucha por más ventaja. Pero, bueno, en todo caso, ahora se llegaría a una línea con dama a6, alfil f4, dama e6 jaque. En este caso las blancas amenazaban caballo d6 jaque, descubierta, ganando la dama. Y bueno, tras dama e6, caballo e3, pues las blancas simplemente están mejor, claramente mejor incluso. Tiene la dama muchos problemas en la casilla e6. Entonces, realmente, alfil g4 es otra jugada muy sencilla de refutar. Hay que también tener en cuenta que los cambios con alfil por f3, tras dama por f3, la pareja de alfiles y un poquito más de espacio dan una posición muy sólida, muy buena a las blancas, así que no da demasiados problemas tampoco. Vamos entonces con la tercera jugada en discordia. En este caso sería la jugada alfil f5, que sí que es una jugada más lógica. El alfil se sitúa en una buena
posición y además las negras ahora mismo preparan la jugada E6 y muchas veces la jugada C6, pero con su alfil ya fuera de la cadena de peones. En este caso existen varias jugadas razonables. Yo he recomendado alfil D3 en posiciones parecidas, vamos a verlo luego. En este caso creo que tras caballo C6 la posición no es clara. Y diría que caballo E5, intentando a veces la jugada caballo C4, molestando a la dama en A5, esto hace que las negras deban jugar C6. C6 es una jugada muy típica en las escandinavas, en todas ellas. La dama permite una escapatoria, ahora la jugada C6 permite una escapatoria tanto a C7 como a D8. Esto es fundamental para escapar a jugadas como caballo C4 o incluso alfil D2 y caballo E4, típicas reacciones. Y en este caso, tras alfil D3, cambiamos el alfil de F5, que es una pieza desarrollada de las negras. Alfil por D3, dama por D3. Las blancas conservan una pequeña ventaja de desarrollo. Están ya preparadas para enrocarse en corto. La dama en A5 ya ha perdido todo su potencial de realmente molestar a las piezas blancas. Y diría que las blancas conservan una ventaja pues, de espacio y una ventaja bastante sencilla de jugar además. Tras, por ejemplo, caballo BD7, caballo C4, ganando un tiempo. Y pues luego las blancas llegarían con enroque corto, dama C7, alfil G5, por ejemplo. Es un plan muy típico para atacar y ganar un tiempo a la dama. Vamos a ver que alfil G5, E6 y alfil H4. Este es un plan muy típico. El alfil llega a G3 ganando un tiempo y las blancas tienen mejores piezas, las piezas bien colocadas, un poquito más de espacio, la posibilidad de enrocar en los dos flancos, es decir, bueno, realmente con muy poca teoría estamos consiguiendo posiciones bastante razonables, la verdad. Entonces vamos hacia atrás. Alfil F5 entonces hemos quedado que caballo E5 es una jugada bastante sencilla, seguimos con C6 alfil D3 y realmente es muy fácil de jugar. Y como por último la jugada principal es la jugada C6 y aquí sí que bueno, una pequeña labor de exploración de las líneas más sencillas de jugar. Obviamente yo creo que las blancas pueden luchar por ventaja en las líneas principales, pero realmente, bueno, en este caso recomiendo una jugada que es la jugada H3, cuya idea es muy sencilla, es simplemente evitar la clavada del alfil en G4, pero vamos a ver que además de esto, pues prepara algunas otras ideas y además espera para ver cómo juegan las negras en este caso. Básicamente solo existe una jugada para las negras, es decir, otra jugada, por ejemplo, como E6, dejaría al alfil mal colocado en C8 y permitiría una ventaja muy sencilla para las blancas, simplemente desarrollando las piezas con alfil D3, enroque corto. Vemos que las piezas blancas están muy bien situadas y las piezas negras están en casa, la mayoría de ellas, y además pasivas. Por eso la jugada es alfil F5 sin ninguna duda. Otro tipo de jugada que podría ser que algún jugador se hiciera es caballo E4. Pero realmente contra caballo E4 las negras pierden muchos tiempos. Realmente la única pieza que tenían desarrollada la trasladan a E4 para cambiarla, que realmente tampoco es el fin del mundo. Y bueno, aquí las blancas tendrían muchísimas jugadas, incluso sacrificios estilo como alfil D3, sacrificando un peón, pero con una compensación. Vamos a ver, por ejemplo, la línea rápidamente. Caballo por C3, B por C3, dama por C3, alfil D2, dama A3 enroque corto y bueno, Morphy estaría contentísimo en esta posición. Veamos que por solo un peón las blancas han enrocado, tienen su caballo en F3, alfil en D3, alfil en D2 y líneas abiertas para seguir el ataque, así que realmente tienen no solo buena compensación, sino que tienen ventaja objetiva además. Y por último la jugada alfil F5, que es la jugada más natural. En este caso he recomendado dos jugadas. Me gusta cuando es una posición a la que podéis llegar muchas veces. Me gusta recomendaros un par de jugadas diferentes para que no os aburráis de jugar siempre lo mismo y por si encontráis en algún tipo de momento algún problema o una posición que no os gusta, que podáis recurrir a una segunda opción. En este caso, como jugada secundaria, he mencionado la jugada alfil D3, que es una jugada muy sólida. Realmente llegamos a una posición muy tranquila donde es muy difícil que os ocurra un accidente. Así que bueno, alfil D3,
prácticamente obliga al cambio de alfiles, alfil por D3, dama por D3, y tras, por ejemplo, E6, enroque corto, las blancas conservan una pequeña ventaja de espacio y también una pequeña ventaja de desarrollo, con lo cual, pues, bueno, incluso vemos que las máquinas también están contentas en este tipo de posición, dando una pequeña ventaja y realmente un juego muy sencillito. Realmente la jugada que a mí me parece más ambiciosa, un poquito más compleja, pero creo que con un poquito más de mordiente para las blancas que pueden llegar a luchar por una ventaja más estable, más duradera, es la jugada caballo H4. En este caso, el caballo ataca el alfil de F5 y aprovechamos que la jugada H3 impide alfil G4. Ahora las negras tienen una decisión difícil. Tienen que elegir dónde situar el alfil y en este caso, bueno, tienen varias opciones. Por ejemplo, si alfil G6 podemos jugar simplemente con blancas alfil C4, E6 enroque corto y a largo plazo tomar el alfil en G6 y tener pareja de alfiles y una situación pues bastante cómoda y muy agradable de jugar con blancas realmente. En esta situación hay que tener en cuenta que alfil H5 no funciona por G4, aunque ahora tenemos el rey en G1 abierto, pero ahora vamos a ver que tras alfil G6 con la jugada F4 se crean muchísimos problemas a las negras y se juega con mucha actividad y las blancas están mejor. En este caso pues el alfil de G6 va a sufrir muchísimo. Y la otra jugada razonable sería pues tanto alfil E4 como alfil E6. Veamos por ejemplo alfil E4. Existe una receta muy facilita también contra alfil E4. Jugamos alfil D2, amenazamos caballo por E4 ahora que tenemos el rey cubierto. Y tras la jugada lógica de las negras, dama B6, que atacaría dos peones tanto en B2 como en D4, podemos jugar caballo por E4 y alfil C1, una jugada brillante con la que las blancas defienden su peón de B2 y defienden con la dama el peón de D4. Ahora con el caballo de H4 volveremos rápidamente a F3 y mantendremos, muy importante, la pareja de alfiles, que es lo que nos puede dar ventaja en este tipo de situaciones, además de la ventaja de espacio que siempre mencionamos. En este caso, pues las blancas quedan con una ligera ventaja muy cómoda. Y por último la jugada alfil E6. El alfil no está demasiado bien situado en la casilla E6, ya que impediría el desarrollo natural con el peón en E6 y sacar el alfil de F8 por E7 o por D6, pero en este caso las negras cambian de plan e intentan desarrollar su alfil de F8 por fianchetto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, tras alfil D3, si las negras juegan G6, ahora podemos volver, es muy importante que ahora podemos volver con el caballo a F3, una vez el alfil de D3 ha controlado la casilla F5 y además hemos provocado que las negras jueguen con G6, que no es ideal en este caso. Podemos jugar con caballo F3, alfil G7, enroque corto, y por ejemplo tras enroque corto una jugada como torre E1 o incluso pues alfil D2. Las blancas están un poquito mejor, también sin ningún tipo de riesgo y una posición muy agradable. Así que realmente creo que esta receta de caballo H4 es una línea muy buena. Creo que es una línea que no he jugado nunca en mi vida todavía, pero creo que después de este vídeo me lo voy a repasar después de hacerlo y voy a intentar jugarla en alguna ocasión porque lo veo muy sencillo, ventajas duraderas a largo plazo, buscando la pareja de alfiles y simplemente colocando bien las piezas conseguimos una posición muy razonable. Así que bueno, espero que hayáis aprendido algo y muchas gracias.